Bienvenidos a Cita Church, una iglesia en línea a la velocidad de la luz. Nos encantaría saber si ustedes están por Facebook o YouTube para que nos dejen sus comentarios, nos digan de dónde son o qué les parece. Durante esta reunión vamos a tener Santa Comunión. Por favor, tengan listos sus elementos, algo para comer y algo para tomar. Y también vamos a estar recibiendo peticiones de oración. Las puedes poner en el chat o por Facebook. Y ahora, por favor, Ana María, guíanos en oración. Gracias, Javier. Padre Celestial, te damos gracias, porque tú estás donde dos o más estén ahí reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Oramos, Padre, porque esta noche o esta tarde sea bendecida para todo aquel que recibe ese mensaje, Señor. Fructifica tu palabra y que a donde vaya llegue, Señor, dé fruto a 100 por 1. Y tú eres el que bendice, tú eres el que prospera y hace que todo sea hecho bajo tu gracia, nuevo y hermoso. Te damos gracias, Señor. Te entregamos cada corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Javier, por favor. Ok. Ahora nos va a dar un mensaje nuestra hermana María. Ella ha sido miembro de Cita Church desde el principio. Y también ella es pastora de muchas personas en línea y también en persona. Les dejo con ustedes a la hermana María. Gracias, Javier. Bueno, hoy vamos a estar discutiendo el mensaje del sábado pasado que nos trajo el pastor Dick Bernal. El pastor Dick Bernal es el fundador del Centro Jubilee y es el pastor de nuestros pastores principales, Pastor Larry y Loretta Huggins. Pastor Dick Bernal está pastoreando todavía, es escritor, sigue sirviendo como misionero en las naciones y nos trajo el mensaje el pasado domingo como un padre a sus niños, a los niños de sus niños, casi un abuelito. Con ese mismo amor nos trajo el mensaje y el mensaje se titula, traducido, la elevación trae revelación. Y lo repito, la elevación trae revelación. Y vamos a comenzar hablando del el pasaje en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 20 al 22. Normalmente este pasaje se escucha mucho en mensajes evangelistas. Sin embargo, este mensaje es más bien para aquellos que están buscando o quieren buscar del Señor. Y lee lo siguiente, voy a leer nada más que el versículo principal que vamos a estar enfocándonos, que es el versículo 20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Y de nuevo, normalmente nosotros cristianos escuchamos este versículo cuando es un mensaje evangelístico para llamar a la persona que nunca ha entregado su vida al Señor, que no conoce a Dios, de que Jesucristo está llamando a la puerta y que quiere entrar y quiere ser parte de tu vida. Entrégale tu corazón. Y eso está muy bien, no estoy diciendo que está mal. Sin embargo, el contexto del mensaje es para cristianos, es para creyentes. Esto fue escrito a iglesias. Si te das cuenta, en el capítulo 3 empieza a hablar de los mensajes a las, no sé si son 7 iglesias, y empieza a hablarle a, yo te conozco, tienes esto bueno, esto está mal, corrígelo de esta manera, si no esto va a suceder. Y así habla como a 7 diferentes iglesias. Y cuando está hablando
este versículo en particular, en el versículo 20, estaba hablando a la iglesia de la Odisea, una de las iglesias, una de las congregaciones de ese tiempo. Y lo que estaba hablando era específicamente a esta iglesia de su tibieza, de la mezcla que tenían entre el mundo y lo que era de Dios y su servicio al Señor. Y el Señor le estaba llamando a esos creyentes a detener esa mezcla, a detener esa tibieza y consagrarse, reconsagrarse completamente al Señor. De eso era lo que se trataba. Y cuando buscan ese pasaje en el hebreo, no, perdóname, en el griego original, griego arameo, el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo, pero el Nuevo Testamento mayormente estuvo escrito originalmente en griego arameo. Y cuando leemos la palabra que dice, y cenaré, dice, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y pues sí, podemos pensar que está hablando de cena, de cenar, pero realmente el sentido es un sentido alegórico, figurado. No está hablando simplemente de un cenar porque está haciendo un llamado espiritual a esa iglesia. Por lo tanto, por supuesto que tenemos una vida directa, real con Jesucristo. Pero cuando está hablando de cenar y buscamos el original hebreo, griego nuevamente, griego, la palabra que se usa para cenar o cenaré es, diría, deipneo, que significa en el sentido alegórico o figurado, compartir en mi contacto más íntimo y dichoso. Está hablando de un momento de celebración que no invitas a cualquiera. Tú no invitas a cualquiera a cenar a tu casa. No es un simple extraño que vas a invitar a cenar normalmente. Y cuando estás invitando a cenar, normalmente se trata de un evento dichoso y se trata de una persona que estás permitiendo entrar más adentro a ti en tu espacio personal. Y eso es lo que está hablando en esa palabra de cenar. Lo que significa es un contacto, un compartir íntimo y dichoso. Así que Jesucristo en ese momento estaba invitando a esa iglesia que su defecto, su debilidad era la tibieza, la mezcla entre el mundo y lo espiritual de Dios. Le estaba invitando a reconsagrarse, a purificarse, a depurarse, a limpiarse de toda la suciedad y la mezcla y entrar en un compartir íntimo y dichoso, en una intimidad profunda con Jesucristo. Ya ellos tenían a Jesucristo en su vida, ya les servían. El Señor le estaba invitando a entrar en ese paso más íntimo. ¿Cómo? Dejando la tibieza, dejando la mezcla. Si se dan cuenta, el libro de Apocalipsis es un libro de Jesucristo mostrando a su siervo el porvenir. Está dirigido a la iglesia en sí y a qué es lo que está por venir. Y toda la escritura está para nuestro ejemplo, para todos los creyentes ponerla por obra, saber qué esperar, conocer a Dios, conocer cuál es el corazón y la mente de Dios. Y esto fue escogido para nuestro ejemplo, para dejarnos saber, en este caso, que Dios quiere estar en intimidad con nosotros, que quiere traernos revelación,
que quiere mostrarnos más allá, que quiere mostrarnos cosas futuras. Sin embargo, demanda una entrega, una consagración, una intimidad con Dios. Lo demanda. Luego de que habla entonces de esta limpieza de lo que era la iglesia, lo que estaba representando en ese tiempo la iglesia, estas 7 iglesias, y cuál era el estado, los diferentes estados de cada uno, en qué fallaban, en qué estaban bien, y entonces él trata de llamarles a redirigirse y a reconsagrarse, a afinarse como un buen instrumento musical. A veces pasas más tiempo tomando tonos y poniendo todas las teclas y todas las cuerdas en su lugar, en el perfecto tono, más que tocando el instrumento. Y el que es músico entiende eso. Si tienes una guitarra, sabes que pasas más tiempo poniéndola en tono que tal vez tocándola. Cada vez que la vas a retocar, la tienes que volver a alinear y a retomar. Toma ese tiempo. El nosotros realmente ser utilizados por Dios y entrar en esa intimidad con el Señor, toma esfuerzo, toma tal vez más esfuerzo y más tiempo que realmente el momento en que Dios está haciendo algo a través de ti o mostrándote algo. Dios puede hacer las cosas en un segundo, pero a veces nos toma tiempo a nosotros cooperar con ello. Y si te das cuenta, cuando Jesucristo termina de poner las cosas en orden con su iglesia, de decirle cómo podemos entonces alinearnos con lo que está por pasar, con lo que te voy a enseñar, con lo que te quiero mostrar, entonces empieza a hablar de la revelación del futuro. Primero está hablando de carácter, primero está hablando de consagración, primero está hablando de afinar nuestra vida con el Señor. Y luego entonces viene la verdadera revelación que toca en este libro del futuro, de lo que viene aparte de la iglesia. Empieza primero con la iglesia, con el carácter. Y fíjate que le dice a Juan, tanto en este libro como en el Evangelio de Juan, le llama por un ángel a venir más arriba, a elevarse. Dice en el capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo. Y dice Juan, sí, son 7 iglesias, Juan a las 7 iglesias, y se encuentra con Jesucristo. Jesucristo lo envía a un ángel y el ángel lo llama a que se eleve, a que suba con él más alto, a que se eleve de donde está, del lugar del plano donde él entró inicialmente. Ese es el llamado que está haciendo. En Juan capítulo 1, versículos 50 al 51, estaba hablando de elevarse, dice, respondió Jesús y le dijo, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que esta verás. De cierto les digo, que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden de sobre el Hijo del Hombre. Esto se lo dijo la primera vez que se encontró de frente con uno de sus discípulos. Y le dice, no te sorprendas porque vas a ver los cielos abiertos, vas a ver maravillas. Nos recuerda de la misma visión que tuvo Jacob con los cielos abiertos y una escalera y los ángeles subiendo y bajando, trayendo y llevando en Génesis 28:10. En Apocalipsis habla de un ángel mostrando cosas. Ven acá, te voy a enseñar. Y empieza hablando de trompetas y qué va a suceder, pero todo comienza desde alinear y ajustar nuestras vidas
para poder recibir esa revelación más allá. En Isaías capítulo 6, versículo 1 al 9, habla de cómo empezó el llamado de Isaías. Hasta ese momento, Isaías sí era profeta y sí recibía revelación. Ya estaba recibiendo revelaciones. Lees los primeros 5 capítulos y sí, tiene revelaciones, tiene un mensaje de Dios, habla de parte del Señor. Sí, ya él estaba siendo usado como profeta, pero es en el capítulo 6 que recibe un llamado específico y formal. Y es donde empieza la revelación profunda e intensa del libro de Isaías. Es mi libro favorito del Antiguo Testamento. Y es, aparte del libro de Salmos, el mayor, el más grande y el más impactante en cuanto a las revelaciones, en cuanto a las profecías, en cuanto al mensaje de Dios. Pero miren cómo empieza, en qué momento él es llamado realmente, recibe ese llamado formal. Dice el llamamiento de Isaías. Dice primero el año en que murió el rey Usías. Ese año. En ese momento en que el rey Usías muere, entonces los ojos les son abiertos y empieza a recibir revelación como nunca antes había sido. Hasta ese momento él es como un profeta, como cualquier otro de los otros profetas. Empieza esa intensidad de revelación, de experiencia en ese momento en que el rey Usías muere. Los historiadores nos dicen que Isaías era primo de Usías y que tenía este encanto, este deleite, este amor, esta pasión por Usías, y verdaderamente especial. Y tú dirás, bueno, eso no es nada malo, ellos eran primos, estaban relacionados el uno con el otro. El problema está en que Usías no era un hombre bueno. Usías era narcisista. Usías era orgulloso, él era arrogante y trató hasta de suplantar y usurpar el lugar del sacerdocio por su lugar como rey. Y cuando fue restringido por los sacerdotes, le dio tanta ira que el Señor le castiga con lepra, provoca una lepra en su vida que lo lleva hasta la muerte por causa de su arrogancia en ese momento. No es como ahora que nosotros decimos que entramos a la presencia de Dios y lo que estamos es en oración. No todos entran a la presencia tangible de Dios como estaba en ese momento. Y nada se puede acercar a la presencia tangible de Dios y no ser santo. Nosotros nos acercamos ahora a la presencia de Dios santificados por la sangre de Jesucristo, copartícipes de su buena relación con el Padre. En ese momento todavía no estaba la sangre de Jesucristo. Si algo se acercaba impuro o meramente humano a la santidad pura de Dios, morían. Hasta le ponían a los sacerdotes campanillas alrededor de su manto para que cuando fueran a entrar el sumo sacerdote una vez a la suma presencia de Dios, si él no estaba bien, ya sabían que iba a morir. Si algo estaba todavía mal en su conciencia, que él no hubiese reconciliado con Dios, ya sabían que iba a morir y lo iban a tener que alar con un cordón. Así que como sabían si él todavía estaba vivo o no, era por el sonido de las campanillas.
Por lo tanto, en ese momento, cuando los sacerdotes detienen al rey Usías de entrar a la presencia de Dios, realmente le estaban salvando la vida. Sin embargo, él fue tan desafiante que no pudo evitar acercarse suficiente y quedó en lepra que le llevó hasta la muerte. No era un hombre de acercarse tanto, de amar tanto, de poner tanta confianza en él. Sin embargo, dense cuenta que tan pronto el objeto de su fascinación muere, tan pronto su primo que tanto amaba y tanto estaba, independientemente de su carácter, muere, entonces es que Isaías es libre para recibir revelación como nunca antes hubo en ese tiempo. Es el libro más mesiánico en todo el Antiguo Testamento. Cosas importantísimas que ahora nosotros, después de siglos, estamos entendiendo. Y él lo recibió en ese momento que nadie ni siquiera sabía de la Trinidad de Dios. Cosas importantísimas empiezan desde que el objeto de su distracción, el objeto de su mezcla se quita. Entonces ve a Dios en el trono y ve serafines y ve el cielo abierto, la gloria tan fuerte que había un terremoto en ese momento. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Para nosotros poder llegar más allá, muy probablemente tenemos que entregar algo y ponerlo a muerte. En ese momento es que él recibe santificación. En ese momento él recibe reconsagración. En ese momento que algo es removido, que algo que estaba fuera de lugar en su vida muere, entonces él recibe. Y miren que una de las primeras cosas que recibe es santificación de sus palabras. Mire que las armas de nuestra milicia, dice 2 de Corintios 10, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Esos son palabras. Toda altivez que era parte del carácter del rey Usías, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, su obediencia. Palabras comienzan con nuestros pensamientos. Así que si queremos entrar en ese más allá con el Señor, necesitamos remover, necesitamos dejar algo morir atrás, necesitamos entregar aún las palabras. ¿Cómo estamos hablando? ¿Qué estamos pensando? Si queremos más, tenemos que hacer espacio para ese más. Hacer espacio, hacer tiempo para que podamos entrar más allá de donde habíamos estado hasta ese momento. Y fíjense cuánto recibió luego, muchísimo más de lo que hasta ese momento había tenido. Después del capítulo 6, vemos cosas como el nacimiento virginal de Jesucristo en el capítulo 7, versículo 14, la deidad del Mesías, que eso todavía la historia de la humanidad ha sido una de las controversias más grandes en el cristianismo. Y él lo recibe en el capítulo 9, versículo 6, ya le está describiendo la deidad del Mesías. En el capítulo 11, versículo 1, ya recibe el linaje del Mesías. En el capítulo 42, versículo 1, habla de cómo es ese siervo elegido y que se iba a convertir en pacto. Él
el elegido, el siervo, el enviado, se convertía en pacto y viene a cumplirse en Mateo 3:7, que el mismo Padre da reconocimiento público al Mesías, citando esa palabra de Isaías 42:1. El sacrificio sustitutivo de Jesucristo, que es una de las más grandes fundamentos de la redención del Mesías. En capítulo 53, versículo 4 al 5, Isaías 61, que es una joya para mí, que es la cúspide de ese libro, hablando de los resultados de esa redención, de esa venida del Mesías. Todo eso, desde que muere la distracción, desde que muere la mezcla, desde que él se realinea, aún en sus palabras, en su boca, recibe santificación. Y cuánto más tenemos que entonces nosotros llevar esa carne a crucificar. Como dice en Proverbios 3:5, que nosotros no nos confiemos en nosotros mismos, en nuestro propio entendimiento. Necesita una renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. En Mateo 16:24 habla de negarse a sí mismo, tomar una cruz y seguir, sacrificar algo, morir a algo. Lo mismo que en Génesis 22, Abraham tuvo que llevar a ese Isaac, que parecía ser la promesa, parecía ser el inicio de la promesa. Sin embargo, se afianzó tanto en ello que tuvo que demostrar que eso no era su ídolo, que quien le había entregado esa bendición era más importante para él que la bendición misma. Y tan pronto él demuestra y pasa por el proceso de poner en orden sus prioridades, justo en ese momento en que está a punto de destruirlo todo y morir a todo, por causa del amor y la entrega a Dios, le dice ahora. Así le decía el ángel entonces desde el cielo, ahora, porque has hecho esto, entonces sí te bendeciré. Fija que había una bendición mucho mayor de lo que aparentaba frente a sus ojos. Él veía este deleite en Isaac. Él no podía ver más allá de ello. Estaba casi interponiéndose entre él y la relación con Dios. Tan pronto ajusta sus prioridades, entonces es que él recibe revelación de la verdadera bendición que venía, que Isaac era tal vez la puntita de arriba de ese iceberg tan grande que venía. No lo recibió hasta que puso sus prioridades en orden, su corazón en orden, en que Dios es el primordial, no la bendición. Y si estamos en ese tipo de alineamiento, entonces sí que vienen bendiciones. Entonces sí que vamos a estar en bendición. Mira que dice en Primera de Juan 2:15 y Santiago 4:4 que no podemos estar en esa mezcla que estaba la odisea de el mundo y Dios. Y una cosa diferente es tener amigos que no son creyentes, porque nosotros estamos llamados a ser luz y a ser sal del mundo. Ahora, en Primera de Corintios 5, del 9 al 11, dice que lo importante no es que nos separemos de ellos completamente, sino que no nos mezclemos en lo que ellos hacen. Si están en adulterio, si están en fornicación, si están en adicciones o lo que sea,
No podemos nosotros hacernos partícipes de esas cosas y llamarnos a nosotros mismos cristianos. Nosotros nos tenemos que mantener separados, consagrados para el Señor. Y si hay algo que se ha mezclado en algún momento, tenemos que echarlo fuera, porque queremos continuar creciendo en el Señor. Queremos continuar recibiendo de Dios, queremos continuar, seguir siendo usados por el Señor. Miren que habían 10 vírgenes. Todas tenían aceite, pero algunas no solamente se adormecieron, sino que desgastaron su aceite y no tenían más. Nosotros necesitamos más. Necesitamos estar listos hasta que Él venga por nosotros o venga por el planeta entero. Tenemos que estar cuidando de ese aceite, rellenando ese aceite, estando seguros de que estamos alerta y estamos suplidos de aceite hasta que Él venga. Ese aceite nuevo y fresco no puede faltar en nuestras vidas. Y sí toma algo, toma tiempo, toma dedicación, toma consagración. Ahora, esto no es algo que nosotros hacemos por nosotros mismos. Esto es algo que nosotros nos entregamos a Dios. Nos exponemos a las manos del Señor para que Él haga en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a orar esta noche. Si tú nunca te habías entregado al Señor anteriormente, te digo que el camino seguro y el único es a través de Jesucristo. No hay manera que tú puedas hacer eso en tus propias fuerzas, porque tú nunca vas a dejar de ser un ser humano. Necesitamos el poder sobrenatural que el Padre envió a través de Jesucristo. Cuando tú te unes a Jesucristo, te unes a su naturaleza, te haces partícipe de su victoria, entonces le perteneces a Él para hacer estas cosas, para que sea Él el que te santifique, Él el que te purifique, Él es el que te procesa. Esa es la gracia. Empieza a transformarte desde adentro hacia afuera. Tu naturaleza, tus deseos, tus opiniones, tu percepción cambia porque estás lleno del Espíritu Santo y Él empieza a transformar tu vida. Si nunca has hecho eso, este es el momento de hacerlo. Y si en algún momento ya lo has hecho, pero te has mezclado demasiado o te das cuenta que podrías hacer más espacio a tu vida y si deseas más, entonces este es el momento de reconsagrarse o de consagrar a alguna cosa más, alguna área más, entregarle al Señor algo más para que Él tenga la libertad como nuestro Señor y nuestro Salvador de llevarnos más lejos en Él. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, nos entregamos al Padre a través de ti. Te entregamos nuestras vidas para que tú nos santifiques, para que tú nos salves, para que nos hagas cumplir nuestro propósito en la existencia, para que seamos uno contigo en tu reino, desde ahora y para siempre. Queremos la verdad. Queremos más de ti. Toma todo de nosotros y haznos luz y sal en este mundo hasta tu venida o hasta nuestra llegada a ti. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Javier, Amén. ¿nos ayudas con la comunión? Gracias, hermana María. Ahora vamos a conmemorar lo que hizo Jesucristo por nosotros.
y recordar a nuestro hombre interior que ya hemos sido librados de toda la carga del pecado y de la muerte por el sacrificio sustitutorio que hizo Jesucristo por nosotros, para convencernos en lo más íntimo de nosotros que ahora somos la justicia de Dios, que somos sus hijos amadísimos, en los cuales tiene complacencia. La noche que iba a ser entregado, tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: comen de este pan, porque este pan es partido por ustedes. Es partido para que podamos ser librados de todas las aflicciones de este mundo. Es partido para librarnos de la enfermedad, de la escasez, de la ansiedad, de la falta de paz, de problemas en nuestra vida social, en nuestra vida emocional, en todo, en forma integral. Somos hechos completos. Participemos, pues. Asimismo, la noche que iba a ser entregado, tomó la copa y dijo que tomen esta copa, que es la copa del nuevo pacto. El nuevo pacto por el cual, tal como los que han hecho la oración de entrega ahora o antes, declaramos que creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados y nos libró de todos ellos, tanto de los que hemos cometido antes, ahora, o incluso los que vamos a cometer en el futuro. No solo para nosotros, para toda la humanidad en todos los tiempos. Y mediante ello nos lava, nos limpia y nos hace la justicia de Dios. Brindemos pues por su amor líquido, luminoso. De este modo, cada vez que comemos este pan y tomamos este vino de esta manera, declaramos la victoria, la gran victoria que Jesucristo logró para nosotros contra la muerte, contra el pecado, contra el infierno. Vamos a cantar un poco. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito alabado seas. Gloria a ti. Tu sangre nos lava y nos deja más limpios que la nieve. Gloria a ti. Ahora vamos a ver si hay peticiones de oración. Hermana Ana María, ¿hay alguna petición? No, hasta el momento no he recibido ninguna. ¿Podemos hacer una oración genérica, hermana María? Por supuesto. Por supuesto, quería orar por el país de Perú, ya que estábamos hablando de cómo está la situación y cuán grave, etcétera. Puerto Rico también está dilucidando su futuro. Y en general, ahora mismo los países hispanos están pasando por una situación muy, muy seria en general. ¿Habrá alguna otra cosa que ustedes piensen que podamos orar por nuestra audiencia hispana? ¿Habrá algo más aparte de eso? ¿Creen que no? ¿Que ya con eso estaría bien? Yo creo que, ¿Tienen alguna idea nueva? yo pienso que podemos orar, como dices tú, María, por el Perú, por nuestros países de habla hispana Ujú. y sobre todo por el mover, para que haya un avivamiento. Amén. Un avivamiento. De verdad. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por toda nuestra audiencia hispana, Sí, Señor. En el nombre de Jesús reclamamos tu sangre sobre cada país de habla hispana, Señor, y sobre todos los hispanos a través del mundo entero, Señor, dispersos en cualquier otro país. Señor, aún aquellos de descendencia hispana, sí, que tal vez ya han pasado generaciones fuera de sus países de origen. sí. Señor, en el nombre de Jesús intercedemos por ellos.
Reclamamos, Señor, tu deseo y tu anhelo sobre ellos, Señor, independientemente de los países. El pueblo es la gente, Señor, y a veces están dispersos a través de todo el mundo. Sí, Señor. Desatamos tu bendición, Señor. Desatamos tu avivamiento y tu encuentro sobre ellos. Sí, Pero Señor. también, Señor, pedimos por sus condiciones y sus situaciones, Señor. Tu paz, Señor, en sus bordes geográficos, Señor. En el nombre de Jesús reclamamos tu poder. Señor, reclamamos personas como Daniel, como José, que son creyentes, que son tus siervos, que van a traer bendición y paz y orden como solo tú y tu espíritu lo pueden dar. Sí, Señor. Reclamamos autoridades creyentes, Sí, Señor. autoridades temerosas de ti, autoridades, Señor, que tienen su confianza en ti más que en cualquier otra cosa, más que en influencia o riquezas, que tengan su confianza en tu nombre, Señor. Sí, Señor. Reclamamos, Señor, tu bendición y tu salvación sobre aquellos que son perseguidores. Señor, declaramos, Señor, descabalgado todo espíritu maligno sobre sus Sí, vidas, Señor. utilizándoles para perseguir, para dañar, para robar, para matar. Declaramos, Señor, que sus ojos son abiertos Sí, Señor. de acuerdo con tu perspectiva, que Sí, tienen un encuentro personal e íntimo contigo, para Sí. que sean transformados, Señor, de Saúles a Pablos, Sí, Señor. benefactores, defensores, protectores, edificadores de tu reino, Sí, Señor. de tu iglesia, Señor, Sí, que Señor. traigan paz para tu iglesia. Sí, Señor, reclamamos reyes como Darío, Señor. Reclamamos encuentros como los de Nabucodonosor. Sí, Señor. Señor, para que se encuentren contigo, para que vean tu verdad, para que sean usados por ti, Sí, Señor. Señor. Ponemos los corazones de los presidentes de países hispanos en Sí, tus Señor. manos, Señor, en el nombre de Sí, Jesús, Señor. En nombre de Jesús. para que ellos sí te vean, para que sí te escuchen, para que sí te sientan, Señor, y para que sí crean en ti Sí, y no se interpongan, Señor. Cancelamos toda dureza del corazón, sí, Señor. todo espíritu faraónico oprimiéndoles y cegándoles. Lo Sí, Señor. anulamos por tu sangre, Señor. Sí, Señor. Y declaramos que así como tú te manifestaste a Nabucodonosor, como tú ablandaste y enterneciste el corazón de Darío para tu Sí, pueblo y Señor. para tus planes, así tú lo haces, Señor, con los corazones de los presidentes de América Hispana. Sí, Señor. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que estamos pidiendo conforme a tu voluntad. Sí, Señor. Así que sabemos que tenemos lo que te hemos pedido, Señor. Sí, Señor. Contamos con ello para tu gloria. En Sí, el Señor. nombre de Jesús, Señor. En nombre de Jesús. Amén. ¿Habrá algo más que quisieran que orásemos? No, yo por mi lado. Don Javier, ¿estamos? Sí. Bueno, pues entonces, ¿qué tal si nos despedimos en oración? Ana. Padre amado, gracias, porque el vínculo perfecto con el que tú te relacionas con nosotros es el amor que está mostrado en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amado Dios, en el nombre de Jesús te encomendamos este mensaje, que llegue a toda persona que lo necesite, que tú estás buscando, que tú eres el que nos llama, Señor. Nosotros no te escogemos a ti, tú nos amaste primero y por eso venimos a ti, Dios. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, te Jesús. damos gracias por esta iglesia en español. Bendice la semana que tenemos por delante y bendice a todas las oyentes. En el nombre de Jesús. Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Entonces nos vemos luego. Igualmente, un gusto. Pronto. Hasta luego.